En este video vamos a tratar de entender cómo es que la variación de un vector en el tiempo depende del sistema de referencia que nosotros utilicemos. Es decir, si nosotros analizamos un vector y tratamos de describir cómo ese vector cambia en el tiempo desde cierto sistema de referencia, en general encontraremos que si estamos en otro sistema de referencia, pues ese vector cambiará de una manera diferente. Bien, para que nos quede claro esto, vamos a tratar de imaginar el siguiente caso. Imaginemos que tenemos un cuerpo rígido, el cual genera su espacio de referencia. Imaginemos, para este ejemplo, que yo cojo dos puntos. Saben ustedes que dos puntos pueden definir un vector. Entonces, cojo dos puntos de los infinitos puntos del espacio de referencia generado por este cuerpo rígido. Y defino un vector. Bien, ahora lo que hago es escoger uno de los infinitos sistemas de referencias que estén fijos al espacio de referencia generado por el cuerpo 1, ¿no? Por ejemplo, este de acá. Entonces tengo cuerpo rígido, espacio de referencia, vector definido por dos puntos que pertenecen a ese espacio de referencia y por tanto están fijos al cuerpo rígido, ¿no? Y por acá tengo un sistema de referencia, es decir, un sistema que tiene un punto origen y tres versores que lo definen, ¿no? Que también está fijo a este cuerpo rígido. Entonces esos tres elementos, bueno, cuatro contando el espacio de referencia, están fijos entre ellos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan lo siguiente, oye, conforme pasa el tiempo, este vector, al cual le llamo v, ¿cambia con el tiempo o sigue siendo el mismo? ¿No? Entonces yo digo, oye, a ver, ¿cómo puedo decir si el vector está cambiando o no está cambiando con el tiempo? ¿No? Podría decir, por ejemplo, un vector se define por su magnitud, por su dirección y por su sentido. Entonces, si yo puedo decir que la magnitud cambia, pues podría decir que el vector está cambiando con el tiempo, ¿no? Pero obviamente, como esos dos puntos están fijos uno respecto del otro, por pertenecer al mismo espacio de referencia, pues la distancia entre ellos no cambia, así que la magnitud no cambia, ¿no? Ya, ahora pensemos en la dirección. ¿Estará cambiando la dirección? Entonces, hay muchas maneras en las cuales yo puedo claramente decir que la dirección no cambia, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir, en cierto instante inicial, el vector tiene una dirección, por ejemplo, paralela a la definida por estos dos puntos del cuerpo rígido, ¿no? Tengo el cuerpo rígido, o en general el espacio de referencia, ¿no? Esos dos cuerpos definen una dirección. Esos dos puntos, perdón, definen una dirección. Entonces, conforme pasa el tiempo, obviamente, como esos dos puntos están fijos al cuerpo rígido y al espacio de referencia, pues esa dirección generada por esos dos puntos con esta dirección van a ser las mismas. La dirección de este vector va a seguir siempre ser la misma que la de esta recta, ¿no? Dicho de otro modo, van a ser siempre paralelos. Ya, entonces, yo lo puedo ver desde esa manera, o también puedo visualizarlo utilizando el sistema de referencia, ¿no? Yo podría decir que ese vector tiene un versor, le llamo u, y ese versor va a tener ciertas componentes, según, por ejemplo, este sistema de referencia, ¿no? X, Y y Z. Entonces, pues es obvio que las componentes de ese versor, conforme pase el tiempo, van a ser siempre las mismas, ¿no? Me refiero a las componentes del versor en el sistema X y Z. ¿Por qué razón?
porque el vector v está quieto respecto de ese sistema de referencia, ¿no? Es decir, ambos, el vector con el sistema de referencia, están fijos el uno respecto del otro, ¿no? Entonces, tanto el vector como el vector v como el vector unitario u están fijos a este sistema de referencia y por tanto sus componentes no cambian, ¿no? Entonces por ahí también podría decir, oye, el versor tiene siempre las mismas componentes conforme pasa el tiempo, por tanto el versor no está cambiando, ¿no? Y por tanto concluyo que algo que era bastante obvio, en verdad, simplemente estamos analizándolo un poquito más, de que el vector no cambia con el tiempo, ¿no? Entonces digo, la función, si yo quisiera hablar de esto, ¿no? La función v de t es constante, ¿no? Es decir, no depende, es un vector constante, ¿no? Es el mismo vector siempre. Bien, debe ser claro también que si yo escogiese un segundo sistema de referencia también fijo al cuerpo rígido inicial, cuerpo 1, por ejemplo este de acá, pues yo concluiría lo mismo, ¿no? Es decir, concluiría también, claramente, el vector v va a estar fijo también en este nuevo sistema de referencia, x', y', z', igual las componentes de v no van a cambiar, el versor no va a cambiar, y por tanto puedo decir también que el vector es constante en el tiempo, ¿no? Entonces, para este sistema en general, para cualquiera de los infinitos sistemas de referencia que yo coja, que estén fijos al cuerpo rígido 1 o al espacio de referencia generado por el cuerpo rígido, para cualquiera de esos sistemas de referencia es obvio que el vector lo voy a visualizar como constante en el tiempo, no cambia en el tiempo. Bien, ahora voy a imaginar lo siguiente, voy a imaginar que tengo un segundo cuerpo rígido. Ahí está. El cual se está moviendo respecto del primer cuerpo rígido, ¿no? Entonces pueden imaginar ustedes el movimiento que ustedes quieran, ¿no? Entonces, la pregunta es, este vector v, yo, desde el punto de vista del cuerpo rígido 2, ¿lo visualizaré como un vector constante que no cambia con el tiempo? O más bien, mientras transcurre el tiempo, observaré que este vector está cambiando, digamos, quizá en dirección, quizá en magnitud, lo que fuese. Pues sí, ¿verdad? Porque, por ejemplo, si yo me imagino que este cuerpo de acá está fijo a la pizarra, por tanto este vector está fijo a la pizarra, y que este cuerpo C2 se mueve, digamos así, rotando, pues desde el cuerpo C2 observaré que ese vector está rotando, ¿no? ¿Sí? ¿Sí me dejo entender? O sea, a ver, cuerpo rígido 1 fijo a la pizarra, vector fijo a la pizarra, cuerpo 2 moviéndose respecto de la pizarra, ¿no? Y por tanto respecto del cuerpo rígido 1. Entonces si yo observo, imagino por ejemplo este movimiento, ¿no? Que está rotando, pues ¿qué observaré yo desde el punto de vista de este cuerpo rígido? Observaré que ese vector se mueve, ¿no? Entonces para mí ese vector está moviéndose o está cambiando. Ya, eso se ve más precisamente utilizando un nuevo sistema de referencia, pero fijo al cuerpo rígido 2, ¿no? Por ejemplo, imaginemos este sistema de referencia que esté fijo a C2, ¿no? Le puedo llamar x2', y2', z2'. Fijo al cuerpo rígido 2. Entonces, ¿qué observaré yo de las componentes de ese vector v? Pues si este cuerpo rígido 2 se mueve de cualquier forma, ahorita estoy imaginando que rota, por ejemplo, pues observaré que las componentes de ese vector v cambian, ¿no? Es decir, si yo hubiese descompuesto v según estos tres ejes, x2', y2' y z2', vería que conforme pasa el tiempo, sus componentes están cambiando, ¿no? Y por tanto, yo no podría concluir esto de acá. Es decir, desde el punto de vista de C2,
no podría decir esto, ¿no? Ya diría que la función v de t es efectivamente, no voy a poner nada, es efectivamente una función del tiempo, está cambiando con el tiempo, ya no es constante en el tiempo, ¿no? Muy bien, ¿qué puedo concluir entonces? Puedo decir, oye, un vector yo lo puedo visualizar como constante desde un sistema de referencia, pero el mismo vector podría yo visualizarlo como cambiante si utilizo otro sistema de referencia, ¿no? Que pertenezca a otro espacio de referencia. Entonces, hay que aclarar algo. Claramente la distancia entre esos dos puntos no cambia, así que aunque yo utilice otro espacio de referencia generado por otro cuerpo rígido, la magnitud de v sí la voy a ver también constante, ¿no? Porque la distancia entre los dos puntos no cambia, lo vea desde este espacio de referencia, desde otro espacio, desde cualquier espacio de referencia, esta distancia no cambia. Entonces, la magnitud de v sí la voy a seguir visualizando constante desde el espacio de referencia generado por C2, pero la orientación no. La orientación sí la voy a visualizar como cambiante, ¿no? Porque en cierto instante este vector v tendrá ciertas componentes en x2', y2' y z2', pero si transcurre un poco de tiempo, este de acá, este cuerpo estará en otra posición, estos ejes estarán orientados de manera diferente, y como yo estoy en este ejemplo diciendo que el vector está fijo a la pizarra, C1 está fijo a la pizarra, C2 se está moviendo por la pizarra, pues si transcurre un poco de tiempo, esos tres ejes tendrán otras orientaciones y por tanto las componentes de v en esas nuevas orientaciones van a ser diferentes, ¿de acuerdo? Bien, entonces con este ejemplo debe haber quedado claro que si yo tengo, no en particular un sistema de referencia, ¿no? Lo que importa al fin y al cabo es el espacio de referencia. Entonces, si yo tengo un espacio de referencia y veo que un vector no cambia, es constante, es el mismo vector, no cambia su magnitud, ni su dirección, ni su sentido, si yo visualizo el mismo vector desde otro espacio de referencia, en general voy a ver que sí cambia. ¿De acuerdo? Entonces, cuando a mí me pregunten, oye, ¿el vector está cambiando o no está cambiando? Yo tendré que preguntar, necesariamente tendré que repreguntar desde qué espacio de referencia, ¿correcto? Esto es algo similar al comienzo del curso cuando hablamos de movimiento y quedó claro de que si alguien me decía, oye, este cuerpo se está moviendo, si alguien por ejemplo me pregunta, oye, por ejemplo, ¿no? Digo, este plumón se está moviendo, yo tendría siempre que repreguntar respecto de qué espacio de referencia, ¿no? Respecto de la pizarra, sí se está moviendo. Respecto de mi mano, no se está moviendo. El plumón respecto de mi mano no se está moviendo. ¿De acuerdo? Entonces, algo muy similar ocurre acá. Si yo tengo un vector respecto de algún espacio de referencia, podría estar quieto, y respecto de otro espacio de referencia podría estar moviéndose, ¿no? Bien, en general, como vamos a ver luego, va a suceder lo siguiente, ¿no? Este vector v, que lo estábamos imaginando como fijo o quieto respecto de este espacio de referencia, podría no serlo, ¿no? Por ejemplo, si yo imagino que el primer punto sí está quieto respecto de C1, pero el segundo punto se mueve, representa la posición de una partícula que se está moviendo por ese espacio, entonces v, visto desde C1, va a estar cambiando en general tanto en magnitud como en dirección. Ya, y yo voy a decir lo siguiente, algo que vamos a verificar luego, vamos a probar algo. Oye, ese vector v, ahora en este segundo escenario, donde uno de los puntos se mueve respecto de C1, ese vector v ya no cumple con esto, ¿no? Está cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si este punto se mueve así, pues la magnitud aumentará o disminuirá, la orientación cambiará respecto de C1, ¿no? Ya, entonces yo voy a decir esto, algo que es bastante intuitivo, pero que lo tenemos que formalizar, ¿no? Como lo vamos a hacer en un momento. Yo podría decir esto, oye, v está cambiando de cierta manera, es decir, v podría cambiar de varias maneras, yo tengo que cuantificar eso,
de alguna manera, lo vamos a ver en un momentito, yo tengo que medir cómo cambia V, ¿no? Entonces yo puedo decir, ahorita lo estamos haciendo de una manera intuitiva, puedo decir, oye, V cambia de cierta manera. V cambia de cierta manera. Pero cuando yo ese V lo vea desde un segundo espacio de referencia como C2, como el generado por C2, pues yo veré que V cambia, que en general también va a estar cambiando, pero va a cambiar de una manera diferente, ¿no? Eso es algo que, como les digo, por ahora es algo intuitivo, ¿no? Decir, oye, V desde este espacio lo veo que cambia de cierta manera, pero desde este espacio lo veo que cambia de una manera diferente, porque este segundo espacio se mueve respecto del primero, ¿sí? Ya está. Entonces, en general va a ocurrir eso. Un vector visto desde un espacio de referencia cambia de una manera. Ese cambio luego lo vamos a cuantificar a través de la derivada del vector, ¿no? Pero ese vector visto desde otro espacio cambia de una manera diferente. Entonces, yo ya les he dado algunas ideas de cómo poder cuantificar el cambio del vector, ¿no? Es decir, ¿cómo mido que un vector está cambiando con el tiempo, ¿no? Por ejemplo, si yo les preguntase, ¿cómo miden ustedes que una distancia cambie con el tiempo? Es decir, yo tengo una distancia, la distancia entre dos puntos. ¿Cómo yo cuantifico el cambio de esa distancia en el tiempo? Y la respuesta obvia pues sería utilizando la derivada, ¿no? Yo digo, por ejemplo, tengo dos puntos, hay una distancia de entre ellos, los puntos se están moviendo uno respecto del otro, la distancia entre ellos cambia, yo les pregunto, ¿cómo cuantifico, cómo mido el cambio de la distancia conforme pasa el tiempo? Entonces, voy a ponerle a distancia. Entonces, la respuesta obvia sería, por muchas cosas que ya hemos visto y que ustedes han visto en cursos previos, sería utilizando la herramienta matemática de la derivada, ¿no? Diría, oye, SA, ¿cómo cuantifico o cómo mido, cómo cambia SA con el tiempo? Pues de la siguiente manera, ¿no? Derivada respecto del tiempo de A. Ya. Esta idea, que funciona perfectamente para un escalar como A, tenemos que trasladarla al caso de un vector, ¿sí? Entonces, un vector es un elemento más complejo que un escalar, ¿no? Entonces, ¿cómo yo traslado esta idea al caso de un vector? Para poder decir que un vector está cambiando o no está cambiando, o cómo está cambiando conforme transcurre el tiempo, ¿no? Entonces, profesor, aplique la derivada. ¿No? Pero hay un pequeño detalle con esto, que nosotros acabamos de darnos cuenta que, oye, por ejemplo, ¿no? Imaginen que este V es el del primer ejemplo. En el primer ejemplo estos dos puntos estaban quietos respecto de C1, pero yo veía que respecto de C1 era por tanto constante, y por tanto yo diría, oye, si es constante, la derivada de algo constante es 0, ¿no? Entonces yo diría, oye, si yo hago esto, pues acá sería derivada es igual al vector nulo, ¿no? Sin embargo, si yo hago lo mismo, si yo digo, oye, quiero cuantificar cómo está cambiando ese vector V, pero visto desde el sistema de referencia o el espacio de referencia generado por el cuerpo 2, pues es obvio, según lo que acabamos de ver, que si la dirección está cambiando, si alguna de los componentes del vector, en este caso la dirección, está cambiando, pues es obvio que esta cantidad que antes me daba 0, pues ahora me va a dar diferente de 0, ¿no? Porque el vector está cambiando. Cuando yo lo veo desde C2, el vector V está cambiando, entonces no tendría sentido que esto también me siga dando 0, ¿sí? Entonces, cuando nosotros escribamos esto, ¿sí?, tenemos que especificar necesariamente respecto de qué espacio de referencia
estamos visualizando el cambio del vector en el tiempo, o estamos tomando la derivada. Entonces yo debería aclarar, debería decir, oye, voy a tomar la derivada del vector, ¿correcto? Todavía ustedes probablemente hayan visto en algún momento derivada de una función vectorial, ¿no? Sin embargo, nosotros vamos a modificar un poquito esa definición para que pueda adaptarse a los casos que nos interesa estudiar. Es decir, cuando tenemos más de un espacio de referencia respecto del cual visualizamos el cambio del vector. Ya, entonces, esto en matemáticas tiene una definición clara, pero nosotros la vamos a modificar ligeramente, porque si la dejamos nada más ahí, no está claro, no digo acá en ningún momento respecto de qué sistema o de qué espacio de referencia yo estoy tomando la derivada. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bien, para no complicarnos y hablar en general del espacio de referencia, vamos a precisar un poquito más y vamos a hablar del sistema de referencia. Entonces, vamos a decir lo siguiente. Esta idea precede a la definición que vamos a dar de la derivada de un vector, y es la siguiente. Yo voy a decir que un vector cambia cuando yo lo vea respecto de cierto sistema de referencia, cuando sus componentes cambien, ¿de acuerdo? Y voy a medir el cambio del vector según cómo cambian sus componentes. Repito, tengo un vector, tengo un sistema de referencia, voy a decir, el vector cambia, yo diré que el vector cambia si es que sus componentes respecto de ese sistema de referencia cambian. Las componentes son unos escalares, ¿no? Si es que sus componentes cambian. ¿Y cómo cuantificaré si es que cuánto cambia el vector? Pues voy a decir que cambian tanto, el vector cambia tanto según cómo cambian las componentes del vector respecto del sistema de referencia. Entonces, siempre que yo hable de una derivada de un vector en el tiempo, necesito decir respecto de qué sistema de referencia. Se puede demostrar que si yo tengo dos sistemas de referencia, por ejemplo, este de acá y este de acá, que pertenecen a un mismo espacio de referencia, o dicho de otro modo, están fijos entre ellos, se puede demostrar que el cambio del vector es el mismo. Es decir, no depende del sistema de referencia siempre y cuando los dos sistemas pertenezcan al mismo espacio. Pero para no complicarnos ahorita, porque claramente la descomposición de V respecto de este sistema y respecto de este sistema, aunque ambos sistemas estén fijos entre ellos, la descomposición de V es diferente, ¿no? Ya, para no complicarnos con eso, para no hablar de espacio de referencia en general, vamos a enfocarnos en los sistemas de referencia. Entonces yo diré lo siguiente, le puedo poner nombres a los sistemas de referencia, por ejemplo el de acá le llamo sistema de referencia Z1, ¿no? Y ahora lo que voy a decir, la derivada de un vector vista desde cierto sistema de referencia, lo cual lo voy a denotar así, derivada del vector v en el tiempo respecto del sistema de referencia Z1 es igual a un vector, ¿correcto? Un vector cuyas componentes son las tasas de cambio de las componentes del vector v. Entonces, yo podría, vamos a hacer lo siguiente, vamos a imaginar que los versores, vamos a ponerle nombres a los versores, E1, E2 y E3. ¿Sí? Entonces, yo me enfoco en el vector y me enfoco en este sistema de referencia y yo digo, antes de escribir esto, vamos a escribir por acá, yo digo, el vector v, un vector en general, ya me olvido, por favor, de que, vamos a hacer un dibujo nuevo mejor para no
vamos a hacer lo siguiente. Un cuerpo rígido genera un espacio de referencia. Por acá tenemos un sistema de referencia fijo a ese cuerpo rígido, el cual tiene un origen. Ese sistema de referencia le ponemos el nombre de Z1. Ese sistema tiene tres versores, E1, E2 y E3. Lo primero que digo es lo siguiente: yo puedo descomponer cualquier vector según ese sistema de referencia. Por ejemplo, este vector de acá. Tengo que imaginar, o vamos a imaginar que este es un vector cualquiera, el cual, por ponerlo de esta manera, puede alargarse, achicarse, cambiar de orientación, como fuese, de la forma que sea, ¿no? Entonces, yo digo, tengo acá un vector cualquiera, el cual lo denoto por, vamos a utilizar la letra A, ¿sí? Vamos a cambiar por acá, vamos a borrar esto un segundo. Yo digo, el vector A puede ser descompuesto según cualquier sistema de referencia, en particular Z1, ¿no? Entonces yo digo, el vector A descompuesto según Z1 puede ser escrito como un A1, E1 más un A2, E2 más A3, E3. ¿De acuerdo? Donde estas cantidades, esos escalares, son llamados componentes. Son A1, A2 y A3, son las componentes del vector A según el sistema de referencia Z1. Entonces, lo que estaba poniendo por acá, que es nuestra definición, nuestra nueva definición de la derivada de un vector, es la siguiente. Yo digo, la derivada respecto del tiempo del vector A visto desde o respecto de el sistema de referencia Z1 es un vector expresado, o que puede ser expresado según los versores del sistema de referencia Z1, donde cada uno de los componentes de este vector de acá, ¿sí?, son las derivadas de los componentes de A según el mismo sistema de referencia Z1. Entonces, ¿cuáles son las componentes de A según Z1? Pues son el escalar A1, el escalar A2 y el escalar A3. A partir de las derivadas de esos tres escalares es que yo construyo la derivada del vector A respecto del tiempo según el sistema de referencia Z1. De la siguiente manera: derivada, ¿qué es esto? Derivada de la primera componente, si queremos llamarle así, derivada de la primera componente de A según Z1 por E1 más dos términos similares, derivada de la segunda componente por E2 más derivada de la tercera componente por E3. Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Justamente lo que describí hace un momento, ¿no? Yo digo, la descripción o la cuantificación de la derivada de un vector desde un sistema de referencia cualquiera es igual a un vector cuyas componentes, es igual a un vector ¿cuáles son las componentes de ese vector? Cuyas componentes, según mi sistema de referencia, son las derivadas respecto del tiempo de las componentes del vector original o inicial, ¿no? Que son A1, A2 y A3. ¿De acuerdo? Ya, entonces, esta va a ser nuestra definición ya completamente rigurosa, matemática, de la derivada de un vector. Entonces, si a mí me preguntan en algún momento, oye, ¿cuál es la derivada de ese vector? Siempre tendré que repreguntar diciendo respecto de qué sistema de referencia.
¿correcto? Respecto de qué sistema de referencia. Muy bien, claramente nosotros podemos hacer lo siguiente. Si esta ecuación de acá, eso ya lo vimos también, la multiplicamos, por ejemplo, producto escalar E1, tendríamos que A producto escalar E1 es, se va, me queda A1 nada más, ¿no? A1 es esto, de manera similar A2 es A producto escalar E2, y de manera similar a producto escalar E3. Por tanto, podríamos reescribir esta definición de derivada de la siguiente manera. Derivada respecto del tiempo de un vector cualquiera respecto de un sistema de referencia cualquiera es igual a A1 a producto escalar E1. Ya, debemos aclarar que acá estoy utilizando, o sea, si yo digo derivada de A visto desde el sistema de referencia Z1, pues estoy utilizando los versores E1, E2 y E3, ¿correcto? Del sistema de referencia Z1, justamente. No, no es que yo lo descomponga es decir, yo podría tener por acá un segundo sistema de referencia con sus correspondientes versores. No es que yo lo pueda expresar, no es decir, no es que yo pueda escribir la derivada utilizando los versores que a mí se me ocurran. No, ¿correcto? Es decir, estoy utilizando justamente los versores del sistema de referencia respecto del cual estoy tomando la derivada. ¿De acuerdo? Ya está. Bien, si yo tuviese por acá un segundo sistema de referencia general o fijo a otro cuerpo rígido C2 con versores que le puedo llamar U1, U2 y U3, y me preguntan por la derivada del vector A respecto del tiempo y respecto del sistema de referencia que le puedo llamar Z2, yo tendría que escribir algo similar. Ya no sería el A1, ya no sería este A1, porque el A1 viene de descomponer A según Z1, ¿no? Entonces sería un A1, si quieren un A1', ¿no? O en todo caso podríamos utilizar esto que está acá y simplemente decir lo siguiente: el mismo vector, si lo derivo respecto del tiempo y respecto del sistema de referencia Z2, tendría lo siguiente: derivada de A respecto de Z2 va a ser igual a, vamos de frente a utilizar esta relación de acá, sería la derivada respecto del tiempo de la componente de A en la dirección de Z2, ¿no? Lo cual sería A producto escalar U1, ¿no? Y acá por U1 más la derivada de la segunda componente más
¿De acuerdo? Sería muy torpe decir que esta componente es la misma que esta componente, ¿no? Para nada. Por tanto, si son cosas diferentes, las derivadas van a ser diferentes, ¿no? Esta cantidad de acá, este escalar, va a ser diferente que este escalar de acá, ¿no? Entonces, ahí no va el A1. El A1, tal como lo hemos escrito acá, es la componente, la primera componente, pero según el sistema Z1, ¿no? Este de acá será, si quieren le llamo al A por U1, ¿no? Si el A por E1 le llamé A1, pues al A por U1 le podría llamar A1', ¿no? Respecto del segundo sistema de referencia. Bien, de repente podría surgir la siguiente duda. Yo podría decir, oye, profesor, acá usted tiene la derivada, ¿no? Por ejemplo, enfoquémonos en ese término de acá. Vamos a hacerlo por acá. Enfoquémonos únicamente en ese término. Ya. Alguien podría decir, profesor, ya nos quedó claro que siempre que nosotros hablemos de derivada, ¿correcto?, de un vector, necesitamos decir respecto de qué sistema de referencia. Entonces, profesor, a mí no me queda claro. Yo, profesor, creería que acá usted también tendría, usted pone acá, pone derivada en este término, ¿no? Profesor, usted dice derivada de, acá tengo, profesor, una operación entre vectores. Entonces, profesor, si un vector, ¿correcto? Si yo a la derivada de un vector necesariamente tengo que decir respecto de qué sistema de referencia, ¿no? Porque si no, no queda definida. Entonces, acá puesto, profesor, ya quedó claro que cuando yo quiera hablar de la derivada de un vector tengo que decir respecto de qué sistema de referencia. Pero, profesor, si la derivada de un vector necesita ser establecida diciendo respecto de qué sistema de referencia, la derivada de una operación entre vectores, como por ejemplo el producto escalar, no necesitaría, profesor, también que se diga respecto de qué sistema de referencia. Y por tanto, profesor, usted tendría que decir por acá que esta derivada que está acá también sea respecto de Z1, ¿no? Ya. La respuesta es que no. Cuando nosotros, la respuesta corta es esta, ¿no? Si nosotros tenemos escalares, porque este es un escalar, aunque haya sido obtenido a través de la operación de vectores, pero es un escalar. Si tenemos un escalar y lo derivamos, no necesitamos para un escalar decir respecto de qué sistema de referencia, porque tomemos el sistema de referencia que tomemos, nos va a salir exactamente lo mismo. Entonces, yo puedo decir lo siguiente, ya, vamos a entenderlo por acá, por este camino que hemos seguido, y luego lo vamos a entender de otra manera también. Vamos a decir lo siguiente, imaginemos que conforme transcurre el tiempo, C2 se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, C2 se está moviendo respecto de C, el vector A está creciendo, disminuyendo o cambiando en orientación respecto de C, respecto de C2, ¿no? Respecto de C1 y C2. ¿De acuerdo? Ya. Entonces digo, oye, en un instante del tiempo en particular, por ejemplo en el instante T1, ¿sí? Yo me imagino, cierto instante en particular me imagino como una fotografía, ¿no? Porque se está moviendo este cuerpo, se está moviendo este cuerpo, se están moviendo los espacios de referencia. En un instante en particular me tomo una fotografía y en ese instante digo, oye, en ese instante el vector A puede ser descompuesto respecto de algún sistema de referencia cualquiera. Sí, ¿verdad? Por ejemplo, acá digo, descompongo el vector A en cierto instante según el sistema de referencia Z1. Y en ese instante, A1 va a tener cierto valor. ¿Correcto? Ya. Dejo que transcurra el tiempo, un instante, un poquito de tiempo después, en un instante T2, el A1 va a tener otro valor, el cual está completamente definido, ¿no? Es decir, no necesito yo decir, oye, el A1 vale tanto respecto de... No, bueno, el A1 ya está definido acá, y es la componente, la primera componente según el sistema de referencia Z1, ¿no? Del vector A. Entonces, en cierto instante, A1 ya toma un valor.
¿no? Ya no necesito más hablar de respecto de nada, ¿no? Acá yo ya dije que el A1 queda definido así, como si quieren utilicen esto, ¿no? En cierto instante del tiempo puedo realizar esta operación A producto escalar E1 y obtengo el A1. Ya. Pasa el tiempo, en un instante T2, el A1 tendrá otro valor, ¿no? Todos los valores que toma A1 conforme pasa el tiempo quedan completamente definidos. Dicho de otra manera, esta función queda completamente definida, A1 de t. Por tanto, yo puedo sencillamente, imaginando que es algo así, ¿no? Puedo, obviamente, si la función A1 queda definida, obviamente también queda definida esta cantidad, la función derivada de A1 respecto del tiempo. Así nada más, A1 de t. ¿Correcto? Si la función A1 de t ya está definida, la derivada de A1 respecto del tiempo también está definida. Por tanto, yo no necesito acá decir, ay, profesor, diga respecto de qué sistema de referencia. Ya no, porque ya lo dije antes. Ya dije acá que el A1 es la componente según Z1. Entonces acá no necesito decir, oye, profe, respecto de Z1, respecto de Z2. No, porque el A1 ya lo definí antes. ¿Correcto? El A1 ya dije qué cosa es. No necesito acá la función A1 de t ya está establecida, ya quedó definida porque ya definí claramente que es el A1. Luego de que la función A1 está definida, puedo tomar la derivada, puedo hacer lo que quiera con esa función, ¿no? Entonces ya no necesito decir acá respecto de Z1, ¿correcto? Entonces acá en ese escalar, en el escalar A1, no hay ningún problema, no tengo que decir ya nada más. Entonces esta derivada de A1 es justamente lo que está acá, ¿no? Derivada respecto al tiempo de A1. Justamente lo que está acá es lo mismo, esto con esto son exactamente lo mismo, solo que acá estoy representando el A1 como el producto escalar de dos vectores. Entonces, aunque uno podría pensar en un primer momento, profesor, si tiene la derivada de algo que está expresado en forma de vectores, necesita decir, profesor, respecto de... Ya no, en este caso no, porque aunque esté expresado en forma de vectores, sigue siendo un escalar, el cual ya quedó completamente definido. Entonces acá no es necesario que yo diga derivada de este escalar respecto de Z1. No tiene sentido. Es un escalar. Cuando yo derivo escalares, no tiene sentido que yo diga respecto de qué sistema de referencia, ¿no? Lo que sí, no confundir, por favor, el A1, que es esto de acá, el A1, quedó definido utilizando Z1. El A1 quedó definido utilizando Z1. Quedó completamente definido utilizando el sistema de referencia Z1. Lo que estoy acá simplemente es derivando ese escalar, derivando ese escalar que ya quedó completamente definido. Por tanto, no necesito especificar ni decir respecto de qué sistema de referencia, ¿no? Entonces, por tanto, eso está correcto. Esto de acá es un escalar. Y otra forma de visualizarlo es la siguiente. Imaginen ustedes esto. Tienen ustedes dos vectores. Vamos a ponerlos por acá. Vector B y vector C, ¿de acuerdo? Entonces yo digo, oye, imaginemos por un momento, supongamos por un momento que esta cantidad, ya no esta de acá, sino la derivada del producto escalar de B por C, ¿correcto? Imaginemos por un momento que esa derivada sí depende del sistema de referencia que utilicemos. Es decir, que esto de acá podría ser diferente de esto de acá. Z1, Z2. Z1, Z2. ¿No? Imaginemos por un momento eso, algo que no es cierto. Pero ahora nos vamos a dar cuenta más precisamente por qué. A ver, imaginemos que esta operación entre vectores B y C, si la derivo respecto del tiempo, desde el sistema Z1 es diferente que respecto del sistema Z2, ¿no? Entonces yo diría, oye, el producto escalar de B por C es la magnitud de B por la magnitud de C por el coseno del ángulo, ¿cierto? Entonces yo les pregunto, si yo utilizo el sistema de referencia Z1 o utilizo el sistema de referencia Z2, ¿acaso la magnitud de B, la magnitud de C o el ángulo entre ellos va a cambiar? ¿Va a ser diferente? Es decir, por ejemplo,
si la magnitud de b vale 4, ¿acaso yo digo que el 4 es respecto de z1? Es decir, porque respecto de z2 podría ser 5. No, ¿verdad? O sea, respecto de z2, en cierto instante del tiempo, el vector b podría tener una orientación diferente al que yo veo respecto de z1, ¿no? Porque los versores son diferentes, E1, E2, E3, U1, U2, U3. Entonces, b, las componentes de b respecto de z1 y respecto de z2 son diferentes. Pero a mí, en el caso del producto escalar, me interesa el tamaño, ¿no? Entonces yo digo, oye, ¿el tamaño será diferente si lo veo desde z1 o si lo veo desde z2? No, ¿verdad? Aunque las componentes sean diferentes, elevadas al cuadrado y sumadas, me va a dar exactamente lo mismo, el tamaño del vector al cuadrado, ¿no? Entonces, el tamaño de b no depende del sistema de referencia que yo escoja, z1, z2 o el que yo quiera, ¿no? En el caso general, o sea, en el caso general cuando este sistema de referencia se esté moviendo, porque a mí, yo estoy analizando esto en un instante. Entonces digo, en cierto instante, b, el tamaño de b, por ejemplo, si utilizo las componentes según z1 va a ser 4. Si utilizo las componentes según z2, ¿el tamaño dejará de ser 4? No, va a ser el mismo tamaño. Lo mismo puedo decir para c. Y finalmente la pregunta sería sobre el ángulo, ¿no? ¿Acaso si yo veo b y c desde el sistema Z1 veré 30 grados, pero desde el sistema Z2 veré, en ese mismo instante veré 45 grados? No, ¿verdad? Lo único que cambia al pasar de Z1 a Z2 es la orientación, ¿no? Los voy a ver en otra orientación. Pero nada más, el ángulo entre los vectores va a seguir siendo el mismo. Por tanto, magnitud de B, escalar. Magnitud de C, escalar. Ángulo entre ellos, escalar. Ninguno de los tres depende del sistema de referencia que yo escoja, Z1, Z2 o cualquiera. Y ya que la multiplicación de los tres es justamente esto de acá, pues yo concluyo que lo que está entre paréntesis no depende del sistema de referencia que yo utilice para representar los vectores. Represento los vectores B y C desde cualquier sistema de referencia, es el mismo escalar. Este de acá son el mismo escalar, utilice yo el sistema de referencia que quiera. Por tanto, si son el mismo escalar, si los derivo respecto al tiempo me van a dar lo mismo. No necesito ya decir respecto de Z1 respecto de Z2. ¿Correcto? Entonces, eso no tiene sentido. Ya está. Entonces, conclusiones de esta parte. Primero, la derivada de un vector necesariamente sí o sí tiene que ser establecida respecto de un sistema de referencia. No hay otra forma, no hay otra manera. Entonces eso lo especificamos utilizando esta simbología, le ponemos un paréntesis y ponemos acá el nombre del sistema de referencia respecto del cual estamos tomando la derivada. Ya. Segundo punto, la derivada de un escalar, aunque ese escalar esté expresado como una operación de vectores, como es este caso, la derivada en general de un escalar no depende del sistema de referencia que tomemos. El que sea, siempre vamos a tener la misma derivada del escalar. Por tanto, no tiene sentido que acá pongamos respecto de qué.